Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas, de Ministerio 710, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Vamos a comenzar una enseñanza y yo te pido, por favor, como siempre lo hemos dicho, no tengo la verdad absoluta ni estoy buscando que estés de acuerdo conmigo. Pero te pido, por favor, que no creas nada de la información que nosotros damos en este canal. Por favor, investiga, examina, verifica toda la información con las escrituras en su contexto hebreo histórico, pero también filológico, en una crítica textual, arqueología, historia, todo revisarlo y poder verificar la información. Vamos a ver un tema que es interesante, se llama Bereshit, la historia no contada. Vamos a estar viendo información que quizás no has escuchado, pero que existe esa información y pues son datos arqueológicos, históricos, que pues están ya registrados y pues que hay evidencias. Bien, vamos a hablar de los tres diferentes relatos de la creación. Para empezar, ahora sí que hablando de Bereshit, comienza con la creación y ahí menciona de dos creaciones, aunque ahí escondido hay una tercera también, porque ahora sí, como lo vamos a estar explicando, son temas semíticos de hace más de 5,000 años. Las escrituras hebreas, cuando nosotros vemos las escrituras hebreas, al decir escrituras hebreas me refiero a lo que conocemos como el Tanaj o Antiguo Testamento, todo el canon de las escrituras hebreas. Estas escrituras hebreas, no todas las historias que ustedes van a ver ahí son verdaderas, literalmente hablando. Fíjense lo que digo, literalmente hablando. Pero su mensaje moral, ético y espiritual es verdadero, totalmente verdadero. Contiene historias, midrash, parábolas, mitos, que pues están buscando fortalecer la identidad de Israel y su fe en un solo Dios. Es importante que nosotros conozcamos el proceso que ha llevado el pueblo de Israel y cómo es que las escrituras están reflejando el pensamiento y la cosmovisión de un pueblo que ha llevado todo un proceso. Nosotros no podemos leer las escrituras con una mentalidad del siglo XXI. Necesitamos conocer cómo pensaban nuestros ancestros, cómo veían las cosas, cómo las decían. En ningún momento esta enseñanza está minimizando la autoridad de la Torah, en ningún momento, al contrario. Hablo por mí, en lo personal, mi fe se ha fundamentado mucho más, se ha fortalecido más, porque veo que hay un Elohim, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y es el único y no hay más. A lo largo de que llevo estudiando las escrituras, he visto un conocimiento progresivo y esto es una de las cosas que he estado leyendo, aprendiendo, investigando y sigo investigando. Y la prueba es que yo les he compartido a ustedes mi biblioteca virtual, ¿sí? De donde tengo mis referencias, donde estoy estudiando, para que ustedes mismos puedan leer y verificar. ¿Ok? Yo sé que no hay nada nuevo bajo el sol, pero yo te pido, por favor, vamos a estudiar y vamos a aprender. En esta enseñanza Bereshit, lo que no se ha contado, pues vamos a aprender juntos. Te voy a compartir una bibliografía que he estado usando para esta serie que se llama Bereshit. Vamos a aprender muchas cosas y voy a ir agregando algunos libros más. De hecho, ya están en la biblioteca virtual de Ciencias Bíblicas. Por ejemplo, los mitos hebreos, el libro de Génesis. Este es un libro muy importante, muy reconocido a nivel mundial, de Robert Draves y Rafael Patay, y de editorial Losada. Es un libro que recomiendo y que está también en la biblioteca. El creciente fértil y la Biblia, de Joaquín González Echegaray, EBD, también es la editorial. Es otro libro que estoy también estudiando, viendo. Y el origen y persistencia del judaísmo, Gregorio del Olmo Lete, también de EBD, también es un libro recomendable. Trae bastante historia, bueno, todo este proceso que es importante que conozcamos. Yo te aseguro que conforme vamos a ir aprendiendo en esta serie de Bereshit, yo te aseguro que va a cambiar tu manera de ver el libro
y vas a poder comprender mejor el mensaje que está transmitiendo para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos quieren decir en esa escritura? Bien, también hay otro libro interesante que he estado también leyendo y que estoy leyendo. La historia antigua de Israel, segunda parte, de Roland de Baux, que es un personaje también reconocido a nivel mundial, editorial Ediciones Cristiandad. Bien, toda esta información puedes encontrarla ahí, y como les dije, en las siguientes entregas vamos a poder aprender más cosas. Precisamente en el año 589, aproximadamente antes de esta era cristiana, antes de la era común, el pueblo judaíta pues se rebeló contra el imperio babilónico. Babilonia es el que estaba gobernando, es el que tenía la batuta en la mano en ese tiempo, y en respuesta Nabucodonosor ahora sí que vino, atacó precisamente lo que es Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y finalmente los llevó cautivo a Babilonia. Esto se conoce como el exilio. A veces oímos del exilio, y este es el que más marcó el pueblo de Israel, a los judaítas. ¿Por qué judaítas? No estoy diciendo judíos, judaítas porque son los que vivían en Judá. Y pues este emperador se llevó lo mejor del pueblo, gente pudiente, gente joven, fuerte, empresarios, gente que podía aportar algo, y sobre todo la gente, las mujeres y jóvenes, hombres que tenían fuerza para poder hacer algo, que fueran productivos. Entonces se lo llevaron, y aquí es cuando nosotros conocemos como el exilio. Ya para esos tiempos el reino del norte, lo que se conoce, ya ven que las casas, Israel se dividió en casa del norte, lo que es la casa de Israel, la casa de Judá, y los del norte, la casa de Israel, ya habían pasado su exilio, ya se habían asimilado a las naciones. Pero ahora nos estamos concentrando precisamente con los judaítas en su exilio en Babilonia. Ellos extrañaron, ahora sí que extrañaron su tierra, lo que es Judá, todo lo que es Jerusalén y toda esa tierra, la extrañaron, y por eso podemos ver el Salmo 137, no lo voy a leer, pero puedes tú leerlo, el Salmo 137, incluso hay una canción que habla que en los ríos de Babilonia, ahí se sentaban a recordar, y que la gente de ahí les pedía que cantaran, que danzaran, como lo hacían allá en su pueblo, y pues cómo lo iban a hacer si estaban lejos de su tierra. Andiamo! Andiamo!
fue algo que marcó ahora sí que vamos a hablar en general, tomando como los judaítas representando a Israel. Ahora, el exilio en Babilonia empezó a traer una pérdida de identidad y decidieron pelear, ahora sí que para proteger a su pueblo. Y la manera de pelear no fue tomando armas y ahora vamos a pelear. No, la manera de poder proteger a su pueblo, porque estaba perdiendo la identidad, fue escribiendo un libro que hoy conocemos como la Biblia hebrea o las Escrituras hebreas. Desde ahí empezó esa idea, en el exilio. Yo he estado diciendo en mis enseñanzas últimamente que debemos tomar como el parteaguas importantísimo antes del exilio, después del exilio. Creo que esto es relevante para nosotros que estamos estudiando las Escrituras para conocer mejor a nuestro Padre Eterno. Ahora, de ahí empezaron a escribir un libro, lo que se conoce como la Biblia hebrea. Ya no usaron el paleohebreo. El paleohebreo, por decir, antes del exilio, pues era la escritura más común que ellos usaban en aquel tiempo. Posteriormente, cuando ya estaban en lo que es en el exilio, cuando ya estuvieron en Babilonia, los escribas, pues también, ahora sí que influenciados por todo lo que es esa cultura, y pues ahora sí que ahí vivían, era el imperio gobernante, pues ellos tuvieron que aprender todo lo que hacían ahí, el lenguaje, lo que es los meses, como conocemos los meses babilónicos, y otras cosas más, entre ellos la escritura. La escritura que nosotros vemos ahora del hebreo cuadrado, así, que ahora pues ya los que conocen y leen el hebreo, pues se dan cuenta que es cuadrado, es diferente al paleohebreo. De hecho, algunos reyes, antes de lo que es el exilio, hay sellos como evidencia donde se usa el paleohebreo como un lenguaje. Entonces vemos que el hebreo actual que conocemos ahora, pues es una influencia babilónica, una escritura de influencia babilónica. Ahora, los grandes escribas de Judea empezaron a juntar las historias. Toda esa información se fue transmitiendo de manera oral, la tradición. Fíjense lo que estoy usando, tradición, ¿sí? De hecho, hay una película que se llama El violinista en el tejado, y pero al principio no cantó muy bien, que digamos, pero bueno, al principio, te recomiendo esa película, a mí me encanta. Al principio habla una canción que habla de tradición. Entonces, la tradición oral se fue transmitiendo de generación en generación y empezaron a recopilar toda esa información que pues se fue pasando con el tiempo. La empezaron a escribir y a reescribir todo acerca del pasado para poder conservar parte de esa información de los ancestros. Era la primera vez que se escribía la historia que abarca muchas generaciones. Era la primera vez. Ahora, los escribas hicieron todo lo que pudieron, ahora sí que investigar, los escribas hicieron para que sus compatriotas, ¿sí? El pueblo judaíta, el pueblo israelita, vamos a llamarlo así, porque pues había de diferentes tribus, pudieran entender ahí lo que estaba pasando, por qué estaban en Babilonia, por qué habían sido exiliados, desterrados, y era importante que el pueblo entendiera por qué estaban ahí y por qué tenían que regresar a Jerusalén. El libro, realmente así se le conocía, el libro era una guía sobre cómo tenían que vivir los exiliados de Judea, cómo debería de ser su vida fuera de su tierra, y ahora que regresaran a su tierra, cómo tenían que seguir viviendo. Entonces, realmente lo que nosotros vemos como la Biblia hebrea, o el Tanaj, o Antiguo Testamento, no es una historia en sentido literal. O sea, todo lo que está escrito ahí, hay historias que sí son, que fueron, que sucedieron, hay otras que no. Por ejemplo, muchas veces hemos leído la narración, el escrito de Jonás. Es una parábola. O sea, históricamente no hay evidencias
que haya sucedido. Sin embargo, ahí nosotros tenemos que notar que es un mensaje que está mostrando a Yahvé de Israel ahora como un Dios que no es solo de Israel, sino que también de otras naciones, que ya empieza a crecer a otras naciones. Ustedes leerán, antes del exilio siempre se ha mencionado, ¿quién como tú, Yahvé, de los ejércitos, quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Todo eso lo vamos a aprender en esta serie de Bereshit y otras cositas más que vamos a ir aprendiendo para comprender, ahora sí que para comprender las escrituras hebreas. Bien, ahora, las historias de la Biblia hebrea son ciertas en algunas partes, en otras no, como acabo de decir. ¿Sí? Algunas son como una novela, como en el caso de Esther, y otras son parábolas, midrash, explicaciones. Entonces, los escritos bíblicos querían, realmente todos estos escribas, querían ilustrar los hechos aclarando su significado, tal como ellos lo entendían y lo interpretaban. O sea, aquí ya tenemos que entrar cómo los escribas lo estaban viendo, cómo lo interpretaban y cómo lo estaban pasando al papel. Entonces yo creo que todo esta información es relevante para cuando nosotros leamos. Yo no sé si te ha pasado que empiezas a leer las escrituras hebreas y no le encuentras ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque lo queremos leer con una mentalidad helenista, porque eso es lo que hay actualmente, una mentalidad helenista, una mentalidad diferente, una mentalidad del siglo XXI, pues no vamos a poder comprender cómo veían las cosas hace 5000 años. Empezando por ahí con los sumerios, los acadios, Babilonia, todo eso, y cómo, de dónde surgió realmente el pueblo de Israel. Ahora, si la historia, aquí viene algo interesante, si la historia que está en la Biblia hebrea no es verdadera en todos sus detalles, ¿es moralmente edificante? Y la respuesta, por supuesto que va a ser sí, sí es edificante. Porque recordemos que hay historias que las están diciendo de una manera de metáfora, de una parábola, un midrash, pero que están dando un mensaje, ¿cómo se le llama? Un valor de conducta moral, ético, y eso es verdadero, incluso un mensaje espiritual. Entonces nosotros tenemos que verlo de esa forma. Por eso yo al principio te dije, el hecho de poder compartir todo esto no significa que estoy minimizando la autoridad de la Torah, al contrario, está llena de riquezas que jamás terminaremos de explorar. O sea, tiene demasiada información que fortalece nuestra vida moral, ética y espiritual, donde podemos conocer al único Rey del universo, a Yud-Heh-Vav-Heh, que es nuestro Padre eterno. Ahora, la Biblia hebrea no tiene que ser cierta literalmente en todos sus detalles, ¿sí? Para que pueda ser verdadera en otros sentidos. Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos comprender, porque a veces hay cosas que leemos y no nos damos cuenta que hay mitología, que eso que está diciendo pues no es así realmente, sino que hay un mensaje que te está diciendo el escritor. Por supuesto también que el escritor es inspirado por nuestro Padre eterno, y el Padre pone el querer y el hacer en nosotros. Y eso fue un querer que puso y hacer que puso nuestro Padre en estos escribas, en estas personas en aquel tiempo, porque la prueba es que el libro, como así le decían, que nosotros le conocemos ahora como Torah, los 5 libros, todo el beneficio que ha traído a nuestra vida. A mí en lo personal me ha bendecido muchísimo y me seguirá bendiciendo muchísimo, pero yo quiero entender más de lo que está escrito ahí, porque hay cosas que no le entiendo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de regresar y ver la cosmovisión de aquel tiempo, cómo veían las cosas, como lo que hoy vamos a aprender. Entonces, los textos de la Torah fueron compuestos de manera independiente entre el año 950 y 500 antes de la era cristiana, o antes de Cristo, como se conoce. Y pues sufrieron ahora sí que numerosos procesos de redacción, y pues realmente ya todo culminó ya como lo que hoy tenemos en nuestras manos, el Tanaj,
las escrituras hebreas, más o menos alrededor del año 450 antes de la era común. Fue cuando ya se culminó todo, pero imagínate, desde el 950 hasta el 450, estamos hablando aproximadamente 500 años, que se estuvieron recopilando toda esta información. Ahora, el pueblo de Israel aceptó la autoridad de la Torá hasta el primer siglo antes de la era común, antes de Cristo. Hasta ahí fue cuando el pueblo dijo, no, pues sí, ya aceptamos que la Torá o el libro ya tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y pues yo en lo personal puedo decir, sí, tiene autoridad sobre mi vida, porque ahí he conocido el corazón de mi Padre eterno y cómo es Él, y lo ha demostrado en mi vida personal, y yo sé que en la vida de muchas personas también. Bien, reitero, esta enseñanza no es para minimizar la autoridad de la Torá, al contrario, elevarla, pero entendiendo lo que estamos leyendo, comprendiendo. Ahora, el desafío de los escribas, imagínate, esos escribas que querían dar un mensaje al pueblo que estaba todo desorientado, que estaban en un exilio, que estaban perdiendo su identidad. Entonces, ¿cómo transmitir ese mensaje a través del tiempo y recopilando todo esto? Entonces, el desafío de los escribas, estos escribas exiliados en Babilonia, era escribir sobre la historia de sus antepasados, que ya llevaban, ahora sí que iban a hablar de aproximadamente 700 años atrás de lo que había pasado. 700 años de antigüedad, y solamente se estaba basado en tradiciones orales que fueron recopilando, fueron checando y lo fueron escribiendo. Ahora, los escribas tenían que encontrar el sentido de su propio mundo y explicar a los judaítas, a los israelitas de ese tiempo que estaban en el exilio, ¿por qué perdieron el favor de Yahvé? ¿Por qué perdieron ese favor? ¿Por qué tuvieron que ser desterrados? Ahora, yo les he estado manejando antes del exilio, después del exilio, y yo creo que esto es importante y relevante que veamos. Antes y después del exilio, tenemos lo que es la monolatría, chequen ese dato, monolatría, investígalo, y el monoteísmo. Antes del exilio, monolatría, que pues tiende a lo que es al politeísmo. ¿Qué es la monolatría? Es el reconocimiento de la existencia de muchas deidades. Por supuesto que Israel reconocía que había otras deidades, pero muchas de ellas las adoraba también. Por eso digo que se convirtió también en un politeísta. Pero veneraban, y dice, pero con la veneración consistente a una sola deidad. O sea, pueden tener una deidad, pero reconocen que hay otras, y pues también le brindan adoración. Y eso abre la puerta al politeísmo. Sin embargo, después del exilio, con el libro, la Torá, ¿qué es lo que estaban llevando a hacer a Israel? A que se convirtiera de esa monolatría, de ese politeísmo, se convirtieran en monoteísta. No fue fácil. Fue una labor bastante difícil. Y pues mientras no reconocieran la autoridad de la Torá, pues ellos iban a seguir haciendo sus cosas. Como ya dije, un siglo antes, en el siglo primero antes de la era común, reconocieron ya que la Torá era autoridad. Entonces, prácticamente podemos ver ahí ese monoteísmo después del exilio, que se estuvo ese proceso en la creencia de la existencia de un solo Elohim, y por eso vemos que después del exilio, el Shema, Deuteronomio 6:4, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso fue una parte esencial, y de hecho Yeshua en sus dichos que están escritos en los evangelios también habla mucho del Shema. Cuando le preguntaban, él contestaba siempre, bueno, referente a ese tipo de, que estuviera relacionado con el Shema, pues Yeshua contestaba con el Shema, ¿sí? Él siguió con esa línea del monoteísmo, por supuesto que sí. Ahora, aproximadamente en el año 457 antes de la era cristiana, el sacerdote Esdras le tocó llevar de regreso a Jerusalén un gran número de exiliados judaítas. Otro grupo se quedó, ya no quiso salir de la comodidad, porque Babilonia era lo último del uyuyuy, por decir, de las ciudades progresistas. Se quedaron una parte allá, pero otra buena parte se vino a lo que es
a la tierra de Judá y a Jerusalén sobre todo. Entonces, en ese tiempo, cuando ya regresaron, ya por enmienda del rey, nuevo rey que estaba ya gobernando de los persas, entonces él le encomendó que pues pudiera establecer bien las cosas en Jerusalén, y una de las maneras era a través del libro de la Torá, y de ahí se lo leyó al pueblo. Mucha de la gente que regresó y de la que estaba en Judá, que no fueron exiliados, pero que era gente pobre, era gente, ahora sí que no sabían leer, no sabían escribir. Entonces llegó lo que es Esdras y empezaron a leer, o los sacerdotes empezaron a leer en lo que es el libro, la Torá, y así fue como empezaron a enseñar, y ahí el templo fungió una parte súper importante para que el pueblo se pudieran acercar nuevamente al único Dios, a Yahvé, y empezarlo a ver como único Dios. Entonces el templo ahí fungió como parte importantísima. Bien, Esdras leyó ese libro, el libro de Moshe, la ley de Moshe, que quiero decirles que por tradición se ha dicho que la Torá, y así yo lo había pensado y así lo había creído hasta que me puse a investigar, por tradición decían que la Torá la escribió Moshe. No es así, no la escribió Moshe, ya les acabo de decir que fue en el exilio que se escribió, ¿ok? Durante ese exilio, y se estuvo recopilando toda esa información. Ya ven que habían escritos que se les atribuían a personas, lo hacían en el antiguo Medio Oriente, incluso en el primer siglo así se hizo también. Por ejemplo, las cartas de Pablo, solamente escribió 7 él directamente, las otras 7 fueron sus discípulos que escribieron ahora sí que en nombre de Pablo, pero Pablo no redactó nada. Eso era costumbre. Entonces Esdras leyó la ley de Moshe, conocido en la Torá de Moshe, a la asamblea de los israelitas que estaban ahí, y pues el pueblo y los sacerdotes entraron en un pacto de mantener la Torá y también de separarse de los pueblos. Ahí vino un tremendo situación, porque muchos judaítas, muchos israelitas se habían casado con personas que no eran de la misma raza, por decir así, no eran israelitas, tenían otros dioses. Entonces dijeron, no se deben de casar, deben de divorciarse, dejar todo eso, porque esas personas que no conocen al Dios de Israel los pueden otra vez llevar por el camino equivocado, por el camino incorrecto, para no adorar al Rey de Israel. Entonces el pueblo de Israel aceptó la Torá, ahí como en el primer siglo, como les acabo de decir, con la autoridad, y de ahí viene la historia que hasta ahorita estamos hablando. Les estoy dando una pequeña introducción de cómo fue que la Torá llegó a la vida de los israelitas.